y por tomarme en cuenta para esta exposición. Me toca hablar del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Es un capítulo no largo, sino que tiene varios temas misceláneos que no se conectan unos con otros. Son temas completamente diferentes, ¿verdad? Y basado en eso, trataré de, en 2 o 3 lecciones, tratar de abarcar, porque hay capítulos que se conectan unos con los otros, ¿verdad? Este capítulo son cosas diferentes y al ser cosas diferentes, pues tenemos que tratarla de manera diferente. En esta tarde voy a tratar de hablar del capítulo 9, verso 1 al versículo 7. Por favor, quiero que leamos Mateo capítulo 9, versículo 1 al versículo 7. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificaban a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hermanos, tratar de hablar de una manera específica de todos los temas es un tanto complicado por cuestión de tiempo. Es un muy corto periodo de tiempo el que tenemos para tocar unas ideas, las más importantes de esta lección. Yo no he querido comenzar, perdón, por la parte teológica o doctrinal de la deidad de Jesús, porque esa es la parte central. Sin embargo, quise comenzar con ciertas aplicaciones para nosotros que nos ayudan a nosotros en la actualidad, algunas cosas que son actuales. He titulado a esta lección sanado y perdonado, o curado y perdonado. Jesús, el capítulo anterior, quedó allá en Gadara, ¿verdad? Al otro extremo. Y luego en este capítulo 9 pasa a su ciudad, dice ahí, y esta historia se narra en Capernaum. La zona de acción de Jesús más prominente fue la parte norte, ¿verdad? Donde hizo muchas cosas, también en la parte sur, pero sus milagros y su mayor parte del tiempo que dedicó a la predicación y a su ministerio fue en la parte norte. Este pasaje también, o esta historia también se repite en Lucas capítulo 5 del verso 17 en adelante, que quiero que la tengan a mano porque hay algunos detalles que en Mateo no se llevan a cabo o no se dicen, pero que en el Evangelio de Lucas sí se narran esos detalles que no tenemos ahí puntualmente en el Evangelio de Mateo. Hermanos, en primer lugar, yo quiero sacar las aplicaciones para nosotros, los detalles que están ahí. Fíjese que dice el pasaje que le trajeron a un paralítico. En el Evangelio de Lucas 5:17 dice que estaba sentado y sucedió que unos hombres traían en un lecho que estaba a un paralítico. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes noten es el gesto de amistad de estos hombres que llevaron al paralítico. Amigos, en la actualidad es muy difícil tenerlos. Es un tanto complicado. Saben que cuando yo me hice cristiano, y pienso que usted también, pensó que al llegar a Cristo,
todo mundo lo iba a querer a usted, ¿verdad? Y que todo mundo iba a ser amigo de usted y que iba a ser algo fuera de lo común, ¿verdad? Que lo iban a mimar, a apapachar, a abrazar, a querer. Y uno entra a la iglesia, sorpresa, se da cuenta que a veces no es así. Si usted tiene amigos como estos que cargaron a este hombre en la camilla, lo llevaron a donde está Jesús, hicieron todo el esfuerzo para entrar ahí y que Jesús atendiera a este hombre, por favor, cuide a esos amigos, porque casi no hay amigos con esta característica. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 24. Proverbios 18, 24 dice de la siguiente manera: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Hermanos, mire, piense usted y cuente con los dedos de su mano quién a la hora de usted estar en una condición como este paralítico va a tomarse la molestia de llevarle a donde Jesús. A veces no pasa esto. Dice Primera de Pedro 3:8, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, que nosotros los creyentes debemos demostrarnos amigables, ¿verdad? Ser amigos. El verso que estamos leyendo, dice el pasaje que el 19, 5:19 de Lucas, pero no hallando cómo hacer a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Yo no quiero dejar pasar por alto esta acción de estos hombres. Usted nota que toda la parte central se centra en el paralítico y en Jesús. Y muy por las orillas se habla de, o se mira, o se dice de estos que llevaron al paralítico, ¿verdad? Que llevaron al paralítico. Entonces, fíjese bien que necesitamos hacer aplicaciones para nosotros. Por los hermanos, deberíamos de hacer un esfuerzo, algo más. Llegan estos hombres con la camilla. Si fuese como nosotros en la actualidad, lo pusieran al hombre en el suelo y le dijesen, bueno, amigo, hermano, ya viste que hicimos el esfuerzo, ¿verdad? Esto está muy lleno y pues ni modo, no podemos entrar. Tal vez en otra oportunidad Jesús vaya a verte y pues tú viste que ya hicimos lo que estaba en nuestras manos y pues mira, está lleno aquí el local, no podemos entrar. Vamos a tener que buscar otra oportunidad para conectarte con Jesús. Pero no se quedan ahí estos hombres, hermano. Escalan el techo, suben la camilla. ¿Cuánto pesaría este hombre, hermano? Imagínese usted que estuviera flaco, 60 kilos. Y si estaba gordo este hombre, 70, 80 kilos, subiendo a este hombre arriba del techo, destruyendo el techo, abriendo el techo, bajando a este hombre. Y, hermanos, tenemos que hacer aplicaciones para nosotros. Porque a veces nosotros, los creyentes, no actuamos de esta manera. A veces los cristianos, en vez de actuar de esta manera, actuamos de la manera contraria. A veces el hermano está sano y lo queremos dejar en camilla, ¿verdad? Invertimos. A veces no hacemos lo que debe o podemos o lo que está en nuestras manos. El amigo por excelencia que tenemos nosotros en las escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Juan 15:14, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. Juan 15:14. Leemos, por favor.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús es ese amigo que quiere nuestro bienestar. Así como estos hombres tomaron al paralítico y lo llevaron para buscar la cura, la solución a la tragedia, a la desgracia de este hombre. Imagínese usted qué condición más paupérrima estar acostado en una cama paralítico, en una camilla paralítica. Sin los medios que hay ahora de sillas de ruedas, de muletas, de ligereza, de ahora hay un gran avance. En aquel tiempo, una persona tenía un atraso muy grande. Estaba ahí tirado en una cama como un bulto. Cuando el ser humano está en una condición espiritual de pecado, el Señor Jesús quiere que se cure. Así como estos amigos quisieron que el paralítico se curara y lo llevaron. La segunda aplicación que yo quiero hacer para nosotros es la siguiente. Miren, estos amigos llevaron al paralítico a donde Jesús. Imagínese usted, probablemente ya habían intentado un montón de soluciones. Posiblemente o con toda seguridad lo habían llevado a los doctores, lo habían llevado a ayuda para tratar de que le curaran, le habían llevado a lugares donde le habían dicho. Los que hemos tenido a un familiar enfermo, ¿verdad? Que cuando ya está fuera de control todo y ya es grave, lo que nos digan tratamos de hacer. Dele esto, dele aquello, dele aquí, dele allá, póngale esto. No tiene nada que ver la medicina con la enfermedad que tiene la persona, pero uno en su desesperación por mirar a su familiar que está pasando por una situación difícil, entonces uno comienza a hacer cosas. ¿Qué aprendemos, queridos hermanos? Que en los problemas de la vida necesitamos llevar las personas a Jesús. Estos hombres sabían que tenían todavía una alternativa. Imagino que habían oído, probablemente visto los milagros de Jesús, la fama de Jesús, porque la fama de Jesús se corrió rápidamente. La gente llevaba a sus enfermos a donde estaba Jesús. ¿Y saben qué? Estos hombres dijeron, todavía queda una alternativa. Y esa alternativa es Jesús. Hermanos, hagamos la aplicación con el pecado de la gente, los que están cercanos a nosotros. Puede ser nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia cercana, ¿verdad? Hijos, papá, mamá, hermanos, tíos, parientes, amigos cercanos, compañeros de trabajo, la gente cercana a nosotros que tiene la enfermedad del pecado. Esa enfermedad que es destructiva, esta enfermedad que destruye el alma, esta enfermedad del pecado que aparta a la gente. Y la gente necesita una solución a ese problema del pecado. ¿Y qué hay que hacer? Lo que hicieron estos hombres. Llevaron al que tenía la necesidad, lo llevaron a quien podía resolver su necesidad. Lo llevaron a Jesús. A veces los nuestros cercanos necesitan de Jesús, pero nosotros no les llevamos a Jesús. No les acercamos a Jesús. A veces con los nuestros hablamos de política, de televisión, hablamos de actualidad, de deportes, hablamos de esto, hablamos de aquello. Pero ¿qué necesita la gente cercana a nosotros que no ha obedecido el evangelio y que tiene la enfermedad del pecado? Necesita que la llevemos a Jesús. Así como estos hombres llevaron al paralítico y lo llevaron donde Jesús.
así nosotros también necesitamos llevar a la gente, a los cercanos, a los nuestros, llevarlos a Jesús. Yo no estoy diciendo que todos nuestros familiares se van a convertir al evangelio, no. Pero nuestra responsabilidad es llevar a los que necesitan de Jesús, llevarlos a Jesús. Ya ellos van a decidir si se convierten, pero nosotros necesitamos llevar a Jesús. A veces pasa lo contrario. Alejamos a la gente de Jesús. Cuando uno lee la historia del descubrimiento, entre comillas, de América, dicen que los españoles vinieron con ejército y con religión, ¿verdad? Con la espada y con la cruz. Y los líderes católicos de esa época se portaron tan mal y tan cruel con los indígenas de América, que narran los cronistas de esa época, que los sacerdotes decían a los indios, a los indígenas: si usted no se hace cristiano, católico, usted se va a ir al infierno. Y los indios preguntaban a los sacerdotes: oiga, ¿y quiénes van a estar en el cielo? Nosotros vamos a estar en el cielo. No, decían, si ustedes van a estar en el cielo, nosotros no queremos ir al cielo porque van a estar ustedes. Y ustedes son tan malos que no queremos ir a donde vayan a estar ustedes. Es un ejemplo de cómo alejar a la gente. Hermanos queridos, el evangelio se trata de acercar a la gente a Jesús. La gente necesita saber que en Jesús está la solución. Este hombre no puso objeción. Sus amigos le dijeron: vamos a ir donde el que te va a resolver el problema. Te vamos a llevar a donde el que te va a ayudar a resolver esta situación. ¿Cuántas veces hemos hecho eso nosotros en el sentido espiritual, hermanos? De decirle a las personas: yo sé quién te puede ayudar con tu problema, ese problema de pecado que tienes, esa vida que no le hayas sentido, esa vida difícil que llevas, esos vicios que tienes en tu vida, esa infelicidad que gobierna tu corazón, todos esos conflictos de depresión que tienes en tu vida. Yo sé quién te puede ayudar y quién puede ayudarte en esa cuestión. Yo puedo ayudarte y puedo llevarte donde él. Ya tú te encuentras con él y tú decides si haces lo que él dice, pero yo voy a ayudarte a llegar a donde está él. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer. A eso se le llama predicar el evangelio. Eso es la predicación del evangelio. Acercar a la gente que necesita a Jesús, ayudar a que se acerque a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo de la mujer samaritana en Juan 4? No lo busquen porque el tiempo no nos alcanzaría. Dice en el evangelio que Jesús tiene un diálogo con una mujer de reputación dudosa, diríamos nosotros en la actualidad, ¿verdad? Una mujer que nadie, que no fuera el maestro, se atrevería a tener un diálogo tan productivo, tan profundo y tan necesario con esta mujer a quien le ofrece el agua de la vida, el evangelio. Luego esta mujer va a su ciudad y le dice a la gente que encontró al Mesías, que encontró a Jesús. Esta mujer va y hace lo que nosotros tenemos que hacer, decirle a los demás que encontramos a Jesús. Y luego la gente de la ciudad de esta mujer invita a Jesús y Jesús va a ese lugar en Samaria. Y dice la parte final de la historia en el capítulo 4, que cuando termina la historia le dicen los hombres a la mujer: mujer, ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste. Ahora creemos en él porque le hemos oído, le hemos visto y ahora creemos en él. Pero se imaginan qué maravilloso, queridos hermanos, el papel que juega esta mujer para acercar a Jesús a su pueblo. Es lo mismo que hacen estos hombres que llevan a este paralítico necesitado de Jesús.
y lo llevan para que Jesús le resuelva sus problemas. Ahora sí, entramos a la parte más doctrinal de este pasaje. Regresamos, por favor, Mateo capítulo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, ¿notan ustedes cómo Jesús tiene una tabla de prioridades? Está la salud física y está la salud espiritual. Una pregunta retórica que por sí solo se contesta. ¿Qué tipo de salud llegaron buscando estos hombres, el paralítico y los amigos que llegaron ahí con él? Estos llegaron buscando salud física, que le restableciese su dinámica de caminar, que este hombre pudiese volver a caminar y para eso fueron donde Jesús. Pero Jesús comienza por donde se debe de comenzar, por el principio. Jesús sabe que hay algo más grave en este hombre que su parálisis locomotora. Jesús sabe que hay un problema mayor que el no funcionamiento de sus piernas. Jesús sabe que hay algo más grave que su salud física, y esta es la salud espiritual. Vamos a Lucas, por favor, 5. Hay un detalle que necesito que miremos ahí, por favor. Primero vamos a Lucas 4:8, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 8. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús les dijo, perdón, 5:8, estoy equivocado, hermanos, estoy equivocado, 5:8. Viendo estoy muy equivocado. Les dije al principio que era Lucas 5:17, ¿verdad? Y estoy en la parte final. Permítanme. Jesús sana un paralítico. 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraron llevarle adentro y ponerlo delante de él. Ese es el pasaje, Lucas 5:18, por favor. Y, hermanos, el papel de Jesús, el trabajo de Jesús, la misión de Jesús es curar el pecado de la humanidad. Por eso es que Jesús comienza diciendo, tus pecados te son perdonados. Dice, a este hombre le dijo Jesús, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí quiero hacer un poco de hincapié, que fue el propósito por el que Jesús vino a este mundo. Dice Evangelio de Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10, por favor, vamos a leer. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? El alma de las personas. Todos los seres humanos, si no vamos a Jesús, tenemos peligro de condenación. Cuando Jesús mira a este paralítico, él no está viendo a un hombre enfermo que no puede caminar. No, hermanos. Él no está viendo a un hombre que está echado en una camilla sin poder levantarse para vivir una vida normal. Él ve a un hombre que tiene un problema de pecado y que este hombre necesita que sus pecados que le impiden tener comunión con Dios sean perdonados.
quiero hacer una aplicación acá de algunas ideas de los grupos pentecostales que creen que hay perdón de pecados sin cumplir el plan de salvación, tomando este ejemplo de Jesús. Y dice que este hombre pues fue perdonado directamente por Jesús y sin necesidad de hacer otra cosa. Y algunos que creen en la fe sola usan este pasaje para decir que si la persona cree, sus pecados pueden ser perdonados como Jesús lo hizo con este hombre. La respuesta a esto está en que en este tiempo todavía la iglesia no estaba establecida. En este tiempo todavía el evangelio no se había predicado completamente. Todavía no estaba dado el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura bautizándole. No se había escrito el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este fue un caso específico, directo de Jesús con este hombre para demostrar cuál fue, cuál es y cuál será el propósito de su venida. No es un pasaje que se pueda utilizar antojadizamente para decir que las personas pueden ser salvas y sus pecados perdonados, como fue perdonado el paralítico. No es un pasaje porque el orden cronológico es el principio del ministerio de Jesús y en la parte final, donde ya está establecida la iglesia, se dan los lineamientos. Lo que sí podemos decir es que Jesús, su función, su trabajo, su venida, su propósito era que el ser humano, sus pecados fueran perdonados, sean perdonados para que tengan no condenación, sino vida eterna. El pasaje posiblemente más conocido de la escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, mis amados hermanos, es lo que necesitamos tener en consideración y tener en mente, es saber que la parte más importante es la parte del alma, la parte que se salva, la parte que se condena. Luego de sanarlo, dice el versículo 6, perdón, de perdonarle sus pecados, 9:6 de Mateo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. La segunda parte, la sanidad física, es resultado de la primera, que es la sanidad del alma, porque Jesús quiere demostrar que Él es Dios y sana a este hombre para demostrar su poder, porque aunque la parte más importante es la del perdonarle sus pecados, los líderes religiosos pudiesen decir, bueno, eso solo lo estás diciendo de boca, nosotros también lo podemos decir. Cualquiera puede decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. Y Jesús, para que no pongan ese argumento, él dice, ahora voy a demostrarles que además que yo le perdoné los pecados, tengo la capacidad de demostrarlo, y es ahí donde Jesús cura a este hombre para mostrar su deidad. ¿Han notado ustedes que cuando los falsos sanadores hacen cruzadas o campañas de sanidad divina, en lo primero que están enfocados, van a la inversa de Jesús? Jesús perdonó pecados, luego demostró su deidad. No para que la gente creyera que él perdonaba pecado, ni para que la gente creyera que él vino a hacer cruzadas de milagros. No, era para mostrar su deidad. Los grupos que ponen gran cruzada de sanidad divina ponen énfasis en las sanidades aparentemente divinas, que están cuestionadas, que no son reales, pero ahí ponen el énfasis. Jesús pone el énfasis en el perdón de pecados. Jesús pone el énfasis en que este mal que destruye a la humanidad se erradique, que la gente ya no tenga condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Predicar la salvación es lo más importante
para Jesús y debe de ser lo más importante para nosotros, acercar a la gente a Dios. En la actualidad hay un contraste. Los sanadores quieren que el show, el supuesto milagrero, sea lo más importante. Vamos por favor, Mateo capítulo 9, versículo 3. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. La reacción de los líderes religiosos judíos. Hermanos amados, siempre estos hombres fueron contrarios a Jesús. Usted lee todo el ministerio de Jesús y están en contra de Jesús, negando a Jesús como el Mesías, acusándolo de ser un falso. Le dijeron que él echaba demonios y que curaba por el poder de Satanás, diciendo que Jesús era socio del diablo. Siempre estos hombres, contrario a Jesús, en contra de Jesús, siempre, hermanos. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estos fueron líderes malos, rebeldes, contumaces, falto de fe, siempre en contra de Jesús. Hablaban de Dios, pero no conocían a Dios. Y ahí quiero hacer aplicaciones para nosotros. ¿Conoce usted hermanos que hablan de Dios, pero tienen un corazón malo, que odian a sus hermanos? ¿Conoce usted predicadores en competencia con otros predicadores, hablando mal de otros predicadores? ¿Conoce usted hermanos que hablan de Dios, que predican de Jesús, pero su corazón no está convertido? Yo quiero que aquí hagamos un análisis de nuestra fe y de nuestro compromiso con Dios. Nosotros debemos de ser cristianos, hermanos, no religiosos. El religioso es aquel fanático que defiende una fe y no importa si hiere a los demás. El religioso es el que se enoja con otros dice, es que yo me enojo con el celo de Dios y comienza. Estos hombres es un ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer. No debemos hablar de Dios, pero no tener a Dios en el corazón. Es fácil, queridos hermanos, tener a Dios en la boca. Y llegamos a la reunión y oramos y cantamos y predicamos y decimos, pero en nuestro trato con nuestro semejante, en nuestro comportamiento, en nuestro compromiso con Dios, ¿cómo estamos? Estos hombres es el ejemplo perfecto de lo que un hijo de Dios no debe de ser. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los labradores malvados? La voy a parafrasear. Dice que Jesús les dijo que había unos labradores que les había rentado una heredad y que estos labradores se creyeron dueños de la heredad y que estos labradores no dieron su fruto a tiempo y que llegaban los profetas y pedían fruto a tiempo y ellos no cumplieron hasta que dijeron matemos al heredero y la heredad será nuestra. Jesús dice, el fin de estos hombres va a ser catastrófico, va a ser algo terrible. Jesús ahí describe la destrucción de Jerusalén. Estos hombres que aquel día estaban diciendo contra Jesús, blasfemia, diciendo, este hombre es un blasfemo, este hombre se está poniendo en el lugar de Dios. Pero dos cosas más que en este pasaje demuestran la deidad de Jesús. Para eso nos va a servir la maldad y las palabras malas de estos hombres, nos van a servir para magnificar, entender, comprender y asimilar la deidad de Jesús. En primer lugar,
Vamos por favor al versículo 4, 9:4 del Evangelio de Mateo. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo. Ahí nomás. Número 1, ¿cómo nosotros en este pasaje miramos la deidad de Jesús? En que Él conoce los pensamientos. Solamente Dios puede saber lo que otra persona está pensando. Hay unos farsantes que dicen que tienen poderes telepáticos. ¿Han oído ustedes, hermanos? Que tienen poderes telepáticos. Y dicen, nos vamos a conectar usted y yo, voy a analizar lo que usted está pensando. Una vez me salió uno y me dijo, concéntrese, voy a ver y le voy a decir lo que usted está pensando. Y yo me puse a pensar en una hamburguesa. Yo dije, yo voy a pensar en una hamburguesa grande, hermosa, con mucha carne, con mucho queso, una gran hamburguesota. Yo pensé, dije, vamos a ver. Yo sabía que no. Yo estaba convencido que no. Entonces yo pensé en una hamburguesa grande. Y me dijo él, usted está pensando en Nicaragua, me dijo. Claro, él sabía que yo era extranjero, ¿verdad? Y quería entrar por la parte sentimental. Y yo le dije, ni por cerca, caballero. Yo estoy pensando en una hamburguesa grande, porque solamente Dios, amados hermanos, sabe lo que hay en la mente de las personas. Y este pasaje nos demuestra, miren, ellos están pensando, Jesús, este hombre que está diciendo que perdona pecados, es un blasfemo. Ellos no lo están diciendo, lo están pensando, pero Jesús los está escuchando. Jesús le está leyendo su pensamiento a estos hombres y ahí se demuestra la deidad de Jesús. Por favor, Juan capítulo 2, verso 24, para reafirmar un poco más este punto. Juan capítulo 2, verso 24 y verso 25. Leemos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este detalle, antes de que ellos dijeran lo que están pensando, Jesús ya lo sabe. Queridos, cuidado con lo que usted piensa y cuidado con lo que yo pienso. Cuidado con lo que hay en nuestro pensamiento, porque Dios lo conoce, porque Dios sabe. Una vez me dijo una hermana, hermano, qué bueno que ustedes no me van a juzgar a mí. Dice. A mí me va a juzgar Dios, me dijo. Yo dije, hermana, ponga atención a lo que está diciendo. Si Dios le va a juzgar y él sabe lo que hay en su corazón, cuidado, porque Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Ahí demuestra la deidad de Jesús. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a Lucas 5:21, el pasaje paralelo a este pasaje. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, a pensar, ¿verdad? Estaban pensando, diciendo, este que habla blasfemias, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esa es la segunda afirmación de la deidad de Jesús. Estos hombres, en una frase en sentido negativo, están diciendo una gran verdad. Este es blasfemo porque él dice que puede perdonar pecados y llegan a una conclusión. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Entonces, utilicemos las palabras, más que las palabras, el pensamiento, porque estos ni siquiera lo dijeron. Lo dice ahí porque Jesús, el Espíritu Santo, nos reveló que ellos lo pensaron, ¿verdad? Pero ellos ni lo dijeron, lo cavilaron, lo pensaron en sus corazones. Lo conocemos nosotros, el pensamiento de ellos, porque el Espíritu Santo reveló a Lucas, pero el pensamiento de estos hombres, desmenucémosle nosotros. Miren, es una ecuación muy simple. Dicen estos hombres, el único que puede perdonar pecado es Dios. Entonces, si Jesús perdona pecados, ¿qué es Jesús? Es Dios. Ellos mismos, con su pensamiento, están realzando la deidad de Jesús.
Siempre el mensaje de Jesús. Miren, hermanos, la parte final, por favor. Mateo 9, el versículo 8. Y la gente, al verlo, se maravillaron y glorificó a Dios que había dado la tal potestad a los hombres. Siempre el mensaje de Jesús tiene que causar esa impresión. La gente se maravilló. Nosotros, los que predicamos, cuando digo nosotros, usted, hermana, hermano, todos nosotros los creyentes, los que predicamos el evangelio, debemos de hacer que la gente oiga, magnifique y glorifique a Dios por el mensaje de salvación. Llevar también a ellos para que sean perdonados de sus pecados. El tiempo es muy corto, hermanos. Ya se nos terminó el tiempo y apenas estábamos entrando a esto. Hay mucho que decir sobre esto. Gracias, que Dios les bendiga.